En el año 1888, en un pequeño barrio de nombre Whitechapel en Inglaterra, ocurrieron una serie de asesinatos brutales. 5 mujeres fueron encontradas mutiladas y desmembradas. Incluso algunas de ellas fueron encontradas sin sus órganos vitales. La poca tecnología y negligencia de la policía, incapaz de siquiera tener un sospechoso, fue lo que dio vida a la leyenda conocida como Jack el Destripador. Este apodo hace referencia a su brutal manera de asesinar. Es considerado por muchos como el primer gran asesino en serie de la historia, o por lo menos del que se tiene registro. Aunque sus víctimas confirmadas son 5, se estipula que esta cifra puede sobrepasar a las 11. Todo comenzó la madrugada del 31 de agosto de 1888. La víctima fue una mujer identificada como Mary Ann Nichols, de condición social y reputación baja. Fue degollada y encontrada sin órganos internos. La facilidad y rapidez con la que ocurrió esto, dejó a todos impactados, sin embargo creyendo que todo habría sido un simple asesinato entre comillas, debido a ser una mujer de baja clase social y que se dedicaba a la prostitución, lamentablemente fue pasado sin gran importancia. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando el 8 de septiembre del mismo año otra mujer de similar clase social y reputación fue encontrada sin vida en las mismas circunstancias. Esta mujer fue identificada como Annie Chapman, de una edad similar a la víctima anterior y que de igual manera se dedicaba a la prostitución. De manera absurda, las autoridades no lograron encontrar alguna pista sobre el asesino. Esto comenzó a sembrar la incertidumbre y el miedo en las mujeres que vivían en la zona. Toda esa incertidumbre y temor de las personas se disparó aún más cuando en menos de 10 días fue anunciado un tercer asesinato. Elizabeth Stride fue encontrada en una calle desmembrada. Nadie entendía qué estaba pasando. ¿Cómo es que en un barrio sobrepoblado y pequeño, nadie haya visto ni escuchado nada? Pero todo se puso aún peor, cuando esa misma noche, tan solo unas horas después, fue encontrada una cuarta víctima. Catherine Eddowes fue encontrada sin un riñón y el útero. Esta noticia disparó la popularidad de la leyenda Jack el Destripador, a tal punto que la misma reina Victoria exige a las autoridades den con el asesino. Todas las miradas tanto de la población como de la prensa y por supuesto de la reina, caen en las autoridades, quien sin el más mínimo indicio de dónde buscar, empezaron a actuar de manera desesperada. Comenzaron a analizar cada uno de los detalles de los asesinatos. Fue así como intuyeron que se tenía que tratar de algún cirujano, o por lo menos alguien que tenía conocimiento sobre la anatomía del ser humano. Esto debido a la certeza a la hora de cortar y asesinar de una manera rápida, y sin dejar que la víctima pudiera pedir ayuda o resistirse. Comenzaron a interrogar personas aledañas a los lugares de los asesinatos, y fue así como dieron con el testimonio de una mujer la cual afirma haber visto a Annie Chapman, acompañada de alguien, horas antes de ser encontrada asesinada. La descripción que dio la mujer es de un hombre extranjero de piel morena y mediana estatura, además de ir vestido con una capa y un gorro negro. La policía creyó haber hecho un gran avance en sus investigaciones, mas sin embargo, las pistas que tenían seguían sin ser suficientes para poder señalar a alguien, siquiera como sospechoso. Esto llevó a la policía a seguir investigando. Llegaron a una conclusión tras analizar los cuerpos de las víctimas. Definitivamente tenía que ser alguien que supiera anatomía, debido a la sutileza de cortar y sacar órganos internos. Fue entonces que de manera sorpresiva, llegó una carta a las autoridades, la cual estaba firmada por el asesino Jack el Destripador. Contenía medio riñón e información sobre los asesinatos, información que solo el asesino o alguien que hubiera estado ahí podría saber. El caos mediático que involucraba el barrio Whitechapel, tras aquellos asesinatos cada vez iba en aumento, debido a la ineficiencia de las autoridades. La policía entonces cree poder haber encontrado 2 personas sospechosas, el primero un hombre llamado Francis Tumbletti, quien era un médico norteamericano, y de manera inesperada una mujer de nombre Mary Pearkey.
La policía no reveló del todo cuáles habían sido los argumentos para inculparlos, sin embargo no se encontraron ninguna prueba contundente contra ninguno de los dos. Así fue como la mujer fue liberada completamente, pero el médico seguía bajo arresto e investigación, por ser quien más parecía ser sospechoso. Fue durante el arresto e investigación del médico Francis, que ocurrió lo inesperado. Se dio la noticia. Un quinto asesinato había ocurrido. La víctima Mary Jane Kelly fue encontrada en su habitación asesinada el 9 de noviembre del mismo año. Este hecho liberó completamente al médico Francis, quien fue dejado en libertad. Una vez más, la víctima compartía las mismas características. Mujer de baja clase social, que se dedicaba a la prostitución. Por lo cual se intuye que Jack el Destripador tenía una cierta aberración por las mujeres de baja clase social. Algunos hasta lo tachaban de misógino y clasista, debido a la elección de sus víctimas. El hecho es que seguían sin haber evidencias claras. Este último asesinato realizado el 9 de noviembre, fue el último que se le imputa a Jack el Destripador. Hasta el día de hoy, habiendo pasado más de 135 años de estos acontecimientos, sigue sin saberse ni la más mínima pista de quién pudo haber sido esta terrible persona. Lo que se sabe es que después de que estos asesinatos dejaran de ocurrir, se idearon cientos de teorías alrededor de Jack el Destripador. Algunas dicen que después de esto se suicidó, y fue así como dejaron de cometerse estos asesinatos. Otras teorías dicen que ciertamente sí se descubrió quién era, pero debido a ser una persona de suma importancia, se encubrió. Esto podría explicar cómo la policía no fue capaz de tener la más mínima pista e idea de la identidad de Jack el Destripador. Y también el por qué sus víctimas eran personas de bajos recursos, que al ser de baja clase no habría tantas consecuencias. E incluso otras teorías apuntan a que ciertamente no era un ser humano. Este hecho ha inspirado cientos de libros y novelas, que narran de forma dramática cada uno de los acontecimientos ocurridos en el barrio de Whitechapel. Sea como sea, esta es la historia de Jack el Destripador, considerado por muchos como el gran primer asesino en serie de la historia.